Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del método. Y quisiera pues que alguno de vosotros compartiera conmigo y con el resto. Hay una voluntaria de nuestro equipo con el micrófono que se enciende abajo, ¿vale? Y entonces, ¿qué entiendes tú por método? ¿Quién quiere compartir qué es lo que entiende por método? Da igual si no es totalmente correcto, si te equivocas un poquito, no importa. ¿Qué entiendes por método? Podéis levantar la mano si alguien quiere participar. Todos a la vez no. Aquí, mira. Sí, levántate, Paloma, y verás la mano levantada. La manera de desarrollar la catequesis y de llegar a los niños o a los catecumenados. Vale. Muy bien. Una manera. ¿Es correcto? Bueno, pues mirad lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es un modo de obrar o de proceder. Es un hábito, una costumbre, un procedimiento. De alguna manera podemos decir que es un camino que nos va a permitir llegar a una meta, a una propuesta que hemos hecho de antemano. Un procedimiento, un camino. Y entonces, ¿qué entendemos, si eso es método, qué entendemos por metodología catequética? ¿Qué es lo que entendemos por ello? Pues aquí nos dice, camino o procedimiento que permite el acceso, la comprensión y acogida de la fe, estando al servicio de la comunicación de la palabra de Dios en la catequesis. La catequesis está al servicio de la palabra de Dios para que se pueda comunicar. Y con la metodología catequética vamos a hacer camino, procedimiento para que la fe pues pueda ser accesible a los demás, pueda ser comprendida y acogida. Esto es lo que pretendemos con metodología catequética. Pero bien sabéis que el método en la catequesis ha sufrido pues muchas problemáticas a lo largo de la historia de la catequesis y muchas veces no se ha visto muy bien el tema del método frente al contenido. Para vosotros, ¿qué es más importante? ¿El contenido o el método? Que levante la mano quien piense que lo más importante es el contenido. Venga, ahora ver esas manos. Sin miedo, los que tengan que levantarla, que la levanten. ¿Vale? 1, 2, 3, 4... ¿Vale? Muy bien. Y ahora que levanten la mano quien diga que lo más importante es el método. Uy, más manos. Vale, y hay alguien que dice, no, las dos cosas. Ah, qué listos. Muy bien. Nuestros catequistas son muy listos, muy bien. Vale. Bueno, pues muchas veces se le ha dado o tiene mucha importancia e interés el contenido y por eso muchos de vosotros al comienzo habéis levantado la mano y es que tiene su importancia el contenido, claro que sí. Y muchas veces el método pues se ha infravalorado y se ha visto como algo muy secundario. ¿Esto a qué ha llevado? A que los catequistas pues verdaderamente se preparen bíblicamente, teológicamente, pero que a la hora de desarrollar la catequesis pues van al tuntún, prueban cosas, experimentan algunas cositas, improvisan y luego pues al final la catequesis sale como sale. Bueno, pues ciertamente ha habido una contraposición entre contenido y método. Ha habido momentos de la historia de la catequesis donde lo más importante ha sido el contenido y se ha desarrollado y positivamente pues una buena investigación sobre el contenido a transmitir. Y en otras épocas se ha desarrollado, gracias a los fundamentos modernos de la psicología, de la pedagogía, de la didáctica, se ha desarrollado el método. Y en tanto en una época como en otra, pues se ha dado más predominio a una y a otra. Y luego están los agentes eclesiales, unos
por ejemplo, los teólogos, los dogmáticos, la propia jerarquía han sido pues siempre pues muy defensores del contenido. Hay que ser fieles a Dios, fieles al mensaje que Dios nos quiere transmitir. Sin embargo, la base eclesial, los catequetas, los pedagogos han dicho: hay que ser fieles al hombre, no podemos olvidarnos del hombre, y por lo tanto tenemos que atender al método. Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿la fidelidad al hombre compromete la debida fidelidad a Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si queremos atender al destinatario, queremos adaptarnos a él, vamos a menoscabar de alguna manera el que el contenido, el mensaje de Dios llegue a él. Esa es la gran pregunta. Bueno, pues vamos a ver, a esclarecer un poco el concepto de método en la catequesis. ¿Qué vamos a entender por método en la catequesis? Aquí tenemos 4 aspectos. El primero de ellos es ver el método como una secuencia de intervenciones operativas. Primero la acogida, oración, como un esquema a desarrollar en cada catequesis. Luego está el modelo global de actuación. Por ejemplo, el modelo de toda catequesis es el modelo del catecumenado. Tendríamos que conocer muy bien el catecumenado bautismal, el catecumenado de los primeros siglos, que también ha sido recuperado desde el Concilio Vaticano II, por decir un modelo, o el modelo, por ejemplo, de la catequesis familiar, sería el segundo tipo. El tercer tipo es el itinerario global de proyectación y realización. ¿Qué camino tenemos que seguir para proyectar bien la catequesis en nuestras parroquias? O si soy el responsable de mi vicaría, oye, ¿cómo podremos hacer un buen proyecto de catequesis? Y entonces tiene desde el momento cognoscitivo para conocer la realidad del ambiente, pasando por el proyecto, la operación, bueno, lo podríamos ver más adelante. Y por último, el recurso de las técnicas e instrumentos. Verdaderamente no podemos entender técnicas e instrumentos como método, porque son recursos que vamos a utilizar en cada uno de los métodos. Pero ciertamente también en nuestras intervenciones, en alguna sesión, hablaremos también de instrumentos y de técnicas. Pues la catequesis es esencialmente metodológica. Hay 2 aspectos que tenemos que tener en cuenta en la catequesis. Los que habéis levantado la mano diciendo los dos aspectos son importantes, y es verdad. Tenemos que tener en cuenta el aspecto del objeto de la fe, la fides que, el contenido, pero no podemos olvidarnos de la manera de comunicar esa fe, la fides qua. Los 2 aspectos en la catequesis serán muy importantes. Por lo tanto, tenemos que superar esa contraposición entre contenido y método. Los 2 aspectos son fundamentales en la acción catequística, de tal manera que podemos decir que un buen método tiene que tener, por supuesto, muy en cuenta el contenido a transmitir. Así lo dice el Directorio General para la Catequesis en el número 149. Un buen método de catequesis es garantía de fidelidad al contenido. Si tú tienes un método donde el contenido apenas aparece, pues ya sabes que no es un buen método, ¿vale? Las 2 cosas tienen que ir de la mano. Fidelidad a Dios, contenido, y fidelidad al hombre, buen método. Y nos detenemos en el Directorio para la Catequesis, el de 2020, en el número 194. Y vamos a leer este punto con detenimiento. Ya sabéis que en nuestra página web y en las redes sociales, semana a semana, estamos leyendo el Directorio para la Catequesis. Entonces os aconsejo pues, que os metáis todas las semanas, creo que son los viernes, para ver ese punto, ese punto para poco a poco ir leyendo juntos el Directorio, las partes más importantes. Pues dice, el misterio de la encarnación, Dios que se ha hecho hombre, inspira la pedagogía catequética. Dice, esto también tiene implicaciones para la metodología de la catequesis.
que debe referirse a la palabra de Dios, Jesús, que es la palabra, que se ha hecho carne, y por lo tanto dice, y al mismo tiempo asumir las auténticas exigencias de la experiencia humana. El misterio de la encarnación, Dios que se hace hombre, y por lo tanto la palabra de Dios tiene que llegar a ese destinatario y tenemos que conocer esas exigencias auténticas de la experiencia humana. Se trata, por tanto, de vivir la fidelidad a Dios y al hombre, y así evitar el problema que hemos tenido en la historia de la catequesis, el problema con el método, para evitar toda oposición, separación o neutralidad entre el método y el contenido. Directorio para la catequesis 194. Bien, pues hemos hablado de esas 4 maneras de entender el método en la catequesis, en concreto 3, la cuarta no tanto, aunque hablaremos de ellas también, y vamos a conocer en esta sesión, y le pido disculpas a mis catequistas de San Pío X, porque esto lo hemos visto nosotros también en nuestra formación, la última formación que tuvimos, vamos a repetir un poquito lo mismo, ¿vale? Y vamos a ver el método entendido como esa secuencia de intervenciones operativas. Bueno, todo método debe tener muy en cuenta 4 aspectos fundamentales. Por eso ahora, cuando lo vayamos a ver, vosotros tenéis que decir, pues lo que yo estoy haciendo en mi catequesis es que le falta este aspecto, o le falta este otro. Vosotros tenéis que evaluar cómo es la catequesis, cómo es el método que estáis utilizando en vuestras catequesis, ¿vale? Y por lo tanto, dice, la secuencia operativa combina 4 áreas. El área de la palabra. Entonces, tu método tiene que tener elementos didácticos y cognoscitivos. Tiene que haber didáctica, tiene que haber elementos que se tengan que explicar, que todos tengan que aprender, que conocer, vale. Otra área, la relación, factores interactivos, afectivos y relacionales. Que haya dinámica de grupo, que los catecúmenos se conozcan, que se haga grupo, que se pueda compartir unos con otros, que haya una relación también por encima de la relación humana, es decir, esa relación entre Dios y el catecúmeno, también será muy importante. Otra área, la acción, momentos operativos. Pues hay que ir de la doctrina a la vida, no podemos separarla, y por lo tanto, pues que se hagan propuestas, propósitos para la semana, incluso que haya momentos activos donde los catecúmenos pues puedan desarrollar, puedan pintar, puedan dibujar, puedan también expresar pues lo que van aprendiendo y sintiendo también. Y por último, el área de las celebraciones, elementos simbólicos y celebrativos tenemos que incorporar también en nuestra catequesis. Entonces tú te tienes que preguntar ahora, oye, ¿esto lo doy? ¿Estas 4 áreas están en mi catequesis? ¿Privilegio unas áreas por encima de otras? ¿Cómo lo hago? Pues aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ir un poco más concretos, elementos didácticos en relación a esa área de la palabra, pues tiene que haber anuncio, tiene que haber querigma, es decir, que anunciemos el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, eso no puede faltar en ninguna catequesis. Que haya narración, no solamente que podamos leer la Sagrada Escritura, y que se encienda esa velita y que podamos leerla en un momento muy especial, pero también que haya narración, que tú también lo cuentes con tus palabras, como hemos visto que hacía también el sobrino de mi paisano Cristóbal, ¿no? Que lo contaba con sus palabras. Pues una narración es un instrumento fantástico para la catequesis. Que expongas la doctrina, que facilite la discusión entre ellos, que cuenten pues lo que parece para uno o para otro, y que así se puedan ir enseñando ellos unos a otros, que haya dramatización, que cojas el texto bíblico y puedan escenificarlo, por ejemplo, eso va a ayudar bastante. El área de la relación, pues lo que hemos comentado, que pueda haber expresión de grupo, convivialidad, amistad, sentido de pertenencia.
El área de la acción es ese compromiso con el mundo, con la Iglesia, que puedan dar su propio testimonio frente a otros niños o adolescentes o mayores o adultos, porque aquí estamos hablando de la catequesis no solo de niños, sino también de adolescentes, de jóvenes, de adultos, todas las franjas de edad. Por eso, en la intervención de psicología vamos a ver todo el arco vital, toda la psicología del desarrollo. Y por último, pues esos elementos simbólicos celebrativos, el rito, la oración, el juego, la danza, el canto, la expresión corporal. Entonces, pregúntate, de verdad, ¿qué es lo que falta en mi método, en mi sistema de catequesis? ¿Vale? Bien, pues podemos imaginar muchas combinaciones de todos los ingredientes del método, algo inimaginable, y por lo tanto gran variedad de métodos catequéticos. Y todo método catequético debe incluir siempre estos 4 elementos básicos: palabra, relación, símbolo, celebración y ¿qué era el cuarto? Acción, efectivamente. Muchísimas gracias. Si lo he dicho a cosa hecha, para ver si estabais atenta. Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver algunos métodos entendidos como secuencia de intervenciones operativas. Imagino que el método de revisión de vida lo conocéis, ¿sí o no? ¿En qué consiste el método de revisión de vida? ¿Alguien quiere explicarlo? Es el método de la Iglesia o de la acción católica, que tiene pues 3 partes. Primero ves la situación de partida. Hay un problema, por ejemplo, y entonces lo juzgas a la luz del Evangelio. Y después de juzgarlo a la luz del Evangelio, pues propones actuar de una determinada manera, ¿vale? En la siguiente sesión hay otro problema, otra situación de partida, y haces lo mismo: ver, juzgar y actuar. Una secuencia continuada de intervenciones operativas. Pues luego tenemos, que esto es donde vamos a detenernos, el método de Múnich, o también llamado método de Mónaco, o de los grados formales. Llamadlo como queráis, ¿vale? Y entonces hay unas indicaciones cuando empieza este método. Se ha desarrollado la didáctica, la pedagogía, la psicología, en torno pues, a mediados del siglo XX, y entonces hay unas indicaciones fundamentales que dicen los catequetas: esto tenemos que asumirlo de alguna manera. Y entonces se dan cuenta que en los siglos anteriores pues la catequesis se ha reducido solamente a memorizar el catecismo, que estaba compuesto a base de preguntas y respuestas. Tú tenías acceso a los sacramentos, pero antes tenías que recibir esa formación doctrinal y aprenderte de memoria las preguntas y las respuestas, ¿vale? Pues dicen los renovadores de la catequesis que empiezan renovando el método, después continuarán con la renovación del contenido, pero primero de todo es la renovación del método, y dicen: hay que memorizar. Si no decimos que no, hay que memorizar, pero hay que entender lo que se memoriza. Y dicen también, vamos a ver lo que dice la psicología. El aprendizaje humano tiene pues unas características, y es más fácil que se aprenda de lo que se conoce a lo que se desconoce. El método inductivo. Conocemos que tenemos un papá que nos quiere mucho, y de ahí vamos a la idea de un Dios que es Padre y que también nos ama. El método deductivo es más difícil para el aprendizaje humano. Dios que es todopoderoso, y luego tienes que llegar a que te ama. Es más complicado, ¿vale? También dicen, porque así lo comentan las indicaciones de la pedagogía, dice: sería muy importante que la lección al comienzo se concibiera con un principio y un final.
tienes que ver una unidad didáctica completa en sí misma. A lo mejor no está de acuerdo ese animal, ¿eh? Bueno, lección concebida como unidad completa en sí misma. Y por lo tanto tienes que decir al comienzo de la catequesis cuál es el objetivo, a dónde quieres llegar, para que ya el catecúmeno lo tenga en cuenta y partir siempre de algo que ya se conozca, de la experiencia humana. Y entonces dicen, para llegar al conocimiento podemos hacerlo a través de grados formales. Y eso es lo que vamos a intentar ahora explicar. Los grados formales que vienen de los grados didácticos. Bueno, los grados didácticos son una sucesión de formas de actividad. Sucesión de formas de actividad. Lo que hemos visto, el ver, jugar y actuar, pues ahora vamos a ver unos diferentes. Sucesión de formas de actividad. Y entonces nos vamos a encontrar con los grados formales, esa sucesión de actividades didácticas que son de tipo esquemático, un esquema, que son de tipo general, independientemente de la materia que vayas a dar. Hoy te toca hablar de la creación, vas a seguir ese esquema. Mañana vas a hablar del pecado, vas a seguir el mismo esquema, pero vas a cambiar el contenido. Pasado mañana vas a hablar de la alianza. El esquema va a ser el mismo. Una sucesión de actividades didácticas. Y van a constituir, por lo tanto, el modo de proceder y desarrollarse independientemente de los contenidos. Y entonces, en la primera formulación del método de Mónaco, nos encontramos con esos grados formales. Constituye una formalidad, un esquema, un modo de proceder. Y entonces dice, lo primero de todo, la preparación. Después, la presentación o exposición. Tercero, explicación. Cuarto, síntesis o resumen o recapitulación. Y por último, la aplicación. Vamos a ver cada una de estas partes. En primer lugar, la preparación. El objetivo de esta parte es despertar el interés del niño. Nosotros podemos aplicarlo al adolescente, al adulto, al joven, al que queráis. Objetivo, despertar el interés. Cuando tú empiezas la catequesis tienes que despertar el interés, igual que los sacerdotes en la homilía. Contamos algo así que despierte un poquito la atención y después ya pues, le metes todo lo que quieras, pero que se despierten un poquito, ¿vale? El objetivo. Y es importante el enganche con la lección precedente. Es decir, si tú vas a hablar hoy, por ejemplo, yo qué sé, del pecado, antes has tenido que hablar de la creación, ¿vale? Y entonces tú le dices, como vimos en la sesión anterior, ¿alguien se acuerda de qué vimos en la sesión anterior? Si vimos el tema de la creación, pues vamos a ver que a pesar del amor de Dios por nosotros hemos caído en el pecado, ¿vale? Y entonces puedes utilizar preguntas para que vayas implicando al catecúmeno. Y entonces tienes que comentar cuál es la finalidad. Hoy lo que vamos a ver es este tema, y así despertar el interés del catecúmeno. Segundo, presentación o exposición. Aquí viene el momento de comunicar la verdad o la norma moral que quieres explicar. Y tienes que hacerlo de manera atrayente. Lo mejor, dicen, recurre a una historia bíblica. Recurre a una parábola, a una comparación. Siempre y cuando pues, vaya con el tema y contenga pues, lo que tú quieres explicar. Tercero, explicación. Y entonces utilizas el método inductivo. Partes de la experiencia de lo que conoces y vas a lo desconocido. De lo superficial a lo más profundo. Y lo haces implicando, con preguntas, diálogo entre los propios catecúmenos, resaltando palabras clave que van a ser fundamentales para la catequesis, o palabras difíciles que puede ser que no comprendan. Tienes que resaltarlas y explicarlas.
Y de esta manera no vamos a hacer una clase magisterial, sino que vamos a pretender que el catecúmeno se convierta en protagonista. El método de Lifetime, aquí tengo unos amigos que en San Benito pues lo hacen, y también Santomera en Torre Pacheco. Este método, pues también hay un momento en el que hay que compartir, y entre los mismos catecúmenos van compartiendo y van comentando pues todo lo que les sugiere el tema, ¿vale? Ellos son protagonistas en la catequesis. Cuarto, llega el momento de hacer una síntesis, un resumen, una recapitulación, y entonces todo aquello que han comentado los propios catecúmenos, nosotros lo vamos a recoger. Tenemos una pizarra y vamos a poner palabras clave que han salido, cosas que nosotros queremos resaltar. Vamos a ver las palabras difíciles porque a lo mejor no han podido comprenderlas bien y queremos explicarlas mejor. Todo eso lo vamos a escribir para que se pueda ver visualmente. Pero además vas a ver todos los misterios que quieres explicar y vas a ver dónde está el tema del pecado, por ejemplo. Has hablado de la creación, vamos a ver el tema del pecado y ya veremos otro tema más adelante que será el tema de la alianza, por ejemplo, y después la encarnación de Jesucristo. Vas a explicar un poquito para que vean que no son temas separados, sino que todo tiene una unión. Y dicen aquí para el método de Mónaco, dice, en este punto solo es oportuno el catecismo. No es el catecismo como nosotros lo entendemos, sino ese catecismo hecho de preguntas y respuestas. Y entonces dicen, ahora es el momento de coger ese catecismo, ver la fórmula, y que se aprendan de memoria lo que nosotros ya hemos explicado, hemos hecho entender y que se van a poder llevar a casa, ¿vale? Entonces ahora que se lo aprendan de memoria. Y por último, la aplicación. Es el momento de llevar a la vida todo lo que has aprendido. Y entonces te haces tu propósito para la semana y puedes utilizar para terminar pues una breve historia, por ejemplo, de algún santo, de alguna persona relevante, que pueda dar su testimonio, algún elemento de la liturgia y una oración final. Este es el esquema, ¿vale? Una secuencia de intervenciones operativas. Yo recuerdo que mis catequistas de San Pío X decía, pues si esto, anda, pues yo no sabía que yo más o menos hago esto así, parecido, no tal cual, pero al fin y a la postre, hago algo así. No sabía que se llamaba así y está bien, claro. Es que allí en San Pío son muy listas para todas estas cosas. Que pienses tú que... Hombre... Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo de cómo podemos hacer esto, ¿vale? Aunque hemos comentado alguna cosa, bueno, pues ya sabéis, el catecismo Jesús es el Señor, para niños, podríamos traer el Yucat, podríamos traer el catecismo Testigos del Señor, cualquier catecismo, porque ya hemos dicho que los grados formales da igual lo que vayas a enseñar, siempre vas a seguir el mismo esquema, da igual, ¿vale? Y he escogido pues el tema número 6, Dios Padre nunca nos abandona. La preparación, pues el objetivo es que conozcan que Dios es nuestro Padre, que es el capítulo que engloba esos primeros temas, y que nunca nos abandona. Enganche con la lección precedente. Dios es nuestro Padre, nos ha creado porque nos ama mucho. Hemos caído en el pecado, pero a pesar de eso, Dios nunca nos va a abandonar. Y esa es la finalidad que yo voy a expresarles. No nos olvida nunca y se ha fijado en su pueblo y quiere caminar con nosotros. Vale. Vamos a presentar o a exponer esa verdad y lo vamos a hacer de forma atrayente, con una historia bíblica. Y entonces cogemos el texto de Génesis 17, 1 al 8, donde Dios llama a Abraham, le dice pues que le va a hacer
le va a hacer padre de una multitud, de un pueblo muy grande, muy numeroso, como la multitud de las estrellas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo de una manera muy atrayente. Yo antes he escogido a unos cuantos niños y les he pedido que hagan pues una dramatización. Y de esta manera, con el resto del grupo, cuando vean que contamos la historia, o la narramos, o la leemos de la propia Biblia, van a ver que es algo nuevo, algo novedoso, y algo que van a visualizar y que van a poder ver de una manera muy atrayente. Hemos despertado el interés, hemos hecho algo intuitivo, algo atrayente, y después pasamos a la explicación, y vamos a pasar de lo superficial a lo profundo. Y entonces es hora de comentar, de hablar, de dialogar, de que cuenten sus impresiones, sus experiencias. Tu papá te quiere, y aunque hagas algo que no está bien, te seguirá queriendo, pues así es Dios Padre también. Aunque caigamos en el pecado, como vimos en el tema pasado, Dios nos va a seguir queriendo. Tu papá te da consejos para que seas muy feliz, y así también Dios Padre nos va a ir acompañando en el camino de la vida, enseñándonos qué cosas debemos hacer, qué cosas tenemos que evitar. Cuarto, síntesis, resumen, recapitulación. Vamos a apuntar ahora en la pizarra todo lo que hemos escuchado. Entonces vamos a apuntar las palabras clave, que pueden ser: nos cuida, nos acompaña, nos aconseja. Vamos a ver esas palabras difíciles que salen en el catecismo. Salvación. A lo mejor es la primera vez que escuchan esa palabra. O alianza. Es una palabra difícil. Nosotros estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero los niños no. Y tendrás que explicarles lo que es una alianza. Bendición. Son palabras complicadas, difíciles. 10 mandamientos. ¿Qué son? Entonces, no olvidéis, cuando repaséis vuestros catecismos, de ver cuáles son las palabras que consideráis que pueden ser las más difíciles, las más complicadas, y dedicarles un poquito de tiempo a una explicación sencilla, ¿vale? Ya se profundizará en otras catequesis, pero algo tienes que decir cuando lean eso, cuando lo comentéis. Y luego, concatenación armoniosa de las verdades. Creación hemos visto en primer lugar, luego pecado, luego alianza. Es que Dios se va a fijar en su pueblo, no nos va a abandonar. Y luego ya veremos el tema de la salvación. Y aquí en este punto es oportuno el catecismo, entendido como esa manera de aprender esa fórmula de preguntas y respuestas. Y bien sabéis que las fórmulas de fe del catecismo Jesús es el Señor, como la de Testigos del Señor, aparecen al final. Y entonces tenéis ahí pues unas cuantas fórmulas con las que aprendieron también nuestros padres y abuelos el catecismo. Y dice el propio catecismo: las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, utilizando un lenguaje común. Cuando tú le dices a uno, ¿eres cristiano? Y dices, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. En cualquier parroquia te lo van a decir. Qué bonito es que utilicemos un lenguaje común. Qué bonito que es. Bueno, pues aquí tenemos la fórmula 23. ¿Abandonó Dios a los hombres después del primer pecado? Dios no abandonó a los hombres, sino que tuvo misericordia de ellos. Les tendió la mano y les prometió un Salvador, Jesucristo. Bien, pues después la última parte sería la aplicación, un propósito para la semana. Podemos contar la historia de San Juan Bosco, que no abandonó a los jóvenes que estaban pues en la periferia, sino que los atendió para acercarlos a Cristo y para darles pues un trabajo. Y por último leemos la oración final que viene en el catecismo. Este es un ejemplo. Hemos visto con el tema 6 de este catecismo. Lo podemos ver con cualquier otro tema. Y siempre esa secuencia de intervenciones operativas, ese esquema. Entonces tú te tienes que preguntar cuál es el esquema o el método que yo uso.
No sé si alguien quiere compartir su propio esquema, su propio método. Si alguien quiere. Yo recuerdo cuando estaba en San Javier y era coadjutor y estaba con Pepe León, que es el vicario de evangelización, pues nosotros cuando cogimos el catecismo nos hicimos un esquema de cómo tenía que ser la acogida, la oración, de cómo ver la portadilla de cada capítulo, de cómo atender a cada uno de los dibujos, cómo podían ayudarnos los dibujos pues para la catequesis. Y entonces nos hicimos un esquema bastante bueno y que incluso a algunos catequistas pues les he pasado en alguna ocasión. Y cada uno pues tiene que ir configurando también su propio método. Bueno, pues hasta aquí la intervención de hoy, de metodología catequética. Pero claro, aquí no va a quedar la cosa. Hoy a lo mejor ha sido algo más tradicional, que creo que teníamos que haber empezado por aquí, y vamos a ver muchas más cosas en esa tercera intervención de cada una de las sesiones que tenemos. Por ejemplo, vamos a ver cositas como el método del catecumenado antiguo, que es el modelo inspirador de toda catequesis. Vamos a hablar también de dinámicas de grupo. Las necesitamos para nuestras catequesis y creo que son muy importantes. Cómo comunicar, qué lenguajes comunicativos debemos de utilizar en la catequesis. ¿Quién es el catequista? Que eso es algo también muy importante. El directorio nos habla de quién es el catequista y qué competencias tiene pues cada uno de ellos, desde el obispo hasta el laico. Vamos a hablar de redes sociales, de Internet. Necesitamos estar también en este mundo. Necesitamos también programar la catequesis. A lo mejor alguien de vosotros es el responsable de la catequesis de su parroquia y por lo tanto tiene que necesitar pues programar la catequesis de cada uno de los niveles en su parroquia. Por supuesto, otro elemento muy importante es el canto. Cómo utilizar una música, una canción para la catequesis. O quien dice el canto, la dramatización. Y por supuesto el arte, como la Via Pulcritudinis, que es relanzada por el Papa Francisco y que aparece también en el directorio de la catequesis, es algo bellísimo con lo que se puede pues hacer llegar la fe al hombre contemporáneo. Bueno, pues todas estas cosas y muchas más quieren ser esa tercera parte, esa tercera intervención de las sesiones que vamos a tener en este curso y Dios mediante, si vosotros queréis también en cursos próximos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si queréis luego personalmente que hablemos pues más tranquilamente, pues alguna sugerencia o algún aspecto que queráis comentar conmigo, pues lo podéis hacer, ¿vale? ¿Sí? Espera. Me preguntaba si podían compartir los PowerPoints. Sí, alguien le ha pedido a la psicóloga, a Inmaculada, si podía compartir. Dice que iba a retocar alguna cosita, pero sí, podremos compartirlo. Podéis escribir al correo de la delegación, ¿vale? Y podemos ver si podemos compartir esos PowerPoint, esa presentación. También saben que ya tenemos colgado el vídeo que nos han compuesto también estos profesionales, del Día del Catequista. Es algo pues de todo el día, algo muy bonito y podemos repasar, ¿vale? Bien, pues os invitamos porque en una semana o 2 semanas ya tendremos la segunda sesión de la formación de catequistas diocesana. Podremos abrir las inscripciones para que vayan formalizando sus inscripciones. Será el 19 de febrero de 2022. Pero ya digo, en 1 o 2 semanas podrán empezar a inscribirse. Ha quedado mucha gente fuera. Ustedes han sido los primeros. Algunas personas no han podido venir. Al final hemos podido dejar que algunas personas vinieran también para hoy. Pero ya saben que cuanto antes se inscriban, antes se asegurarán la asistencia.
Y le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, pues que siga llevándonos siempre hacia su Hijo Jesús. Y juntos rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, que paséis muy buena mañana y muchas gracias por venir.